Bueno, buenas noches a todos mis hermanos y hermanas. Dios les continúe bendiciendo poderosamente en esta hermosa noche del miércoles. Vamos a dar inicio a nuestro mensaje, a nuestra enseñanza. Y bueno, bienvenidos a todos los que nos van a estar viendo en YouTube. Igualmente, bienvenidos a todos los que están aquí presentes conmigo. Dios les bendiga. Bueno, vamos entonces a disponer de nuestro corazón. La Biblia dice que nos humillemos delante de Dios, que nos humillemos bajo su mano poderosa, que vengamos humildemente ante el trono de su gracia, que igualmente tengamos un corazón enseñable. Padre, hoy te doy gracias por la vida de tu Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu. Gracias porque más y más nos enseñas a concientizarnos de la realidad del Espíritu de Dios en nuestro espíritu, que realmente estamos resucitados en el poder de la resurrección en Cristo, que realmente somos una nueva creación, tenemos un nuevo espíritu donde el Espíritu Santo hizo su morada para siempre. Y esto es majestuoso, esto es precioso. Hoy te decimos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo quien conoce todas las cosas de Dios y sabe todas las cosas que tú nos has concedido, el que en esta noche, Señor amado, tú te manifiestes enseñándonos, revelándonos, mostrándonos las cosas grandes y majestuosas que ahora tenemos en tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias. Gracias porque sabemos que cuando te pedimos algo por ese mismo poder del Espíritu Santo, se nos es concedido lo que te estamos pidiendo. Y lo que te estamos pidiendo sabemos que sí está en tu voluntad. Porque la revelación, Señor amado, de tu Escritura, Señor, solo viene por el Espíritu de Dios a nuestro espíritu. En donde esa palabra de vida, esa palabra viva y eficaz divide el alma y el espíritu, llega hasta el tuétano de los huesos, Señor amado, y discierne aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso hoy te damos las gracias. Gracias porque nos vas a enseñar cosas grandes, profundas, cosas que todavía ojo no ha visto, que oído no ha oído, que no han llegado al corazón del hombre, Señor amado. Son las que tú tienes destinados a nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Bueno, el título que le puse a esta enseñanza es Lo que somos y tenemos de Dios en Cristo Jesús es por gracia y no por obras. Es por gracia y no por obras. El libro de los Romanos es un libro muy hermoso y me gusta mucho estudiarlo. En el capítulo 4 está todo lo que es acerca de Abraham, la justificación por la fe. Dice una prueba del Antiguo Testamento: Abraham fue salvo por la fe o salvado por la fe, y igualmente vemos la justificación de Abraham por medio de la fe, y se le fue contado por justicia, y vemos una serie de cosas hermosas acerca de Abraham. Vamos a iniciar en este capítulo 4. No es el tema, no es el tema de lo que vamos a estar hablando, pero el Señor puso en mi corazón mirar el capítulo antes de este capítulo 4, antes de entrar en la enseñanza que viene del capítulo 5. Entonces es muy importante mirar cómo recibe Abraham y cómo Abraham fue salvado por la fe y cómo Abraham le cree a Dios y se le es contado por justicia, porque Él es nuestro padre de fe. Él es nuestro ejemplo de cómo Él recibió la promesa de Dios y cómo por eso se le fue contado por justicia. Entonces vamos a iniciar en Romanos 4, en los versículos 1 al 3. Ahora, la versión que voy a usar es un poquito diferente a la Reina Valera. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a leer la de la Reina Valera y luego la vamos a leer de la otra versión. Amén. Bien, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne?
Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora vamos a estar mirando la otra versión, que me gusta más porque es un poquito como más clara, más diciente a lo que nos está diciendo estos versículos. Dice, entonces, ¿cómo encajamos lo que sabemos de Abraham, nuestro primer padre en la fe? Tenemos que entender que Abraham es nuestro padre en la fe, en esta nueva forma de ver las cosas, porque la manera en cómo Abraham vio las cosas y siendo padre de la fe, nosotros ahora en este nuevo pacto tenemos que ver las cosas de una forma diferente a como se vieron en el antiguo pacto. Y luego continúa diciendo, si Abraham por lo que hizo por Dios consiguió que Dios lo aprobara, ciertamente podría haberse atribuido el mérito. O sea, lo que hizo Abraham, si él hubiera dicho yo lo hice, pues se hubiera podido atribuir ese mérito o ese crédito. Pero la historia que se nos da es una historia de Dios con Abraham y no una historia de Abraham con Dios. ¿Sí me están entendiendo? Entonces es Dios con Abraham, pero no es Abraham con Dios, es la historia de Dios con este hombre. Y es muy interesante, y continúo allí, ¿ok? Lo que leemos en las Escrituras es, Abraham entró en lo que Dios estaba haciendo por él, y ese fue el punto de cambio. Entonces, Abraham entendió que lo que Dios iba a hacer con él era tan grande, tan sobrenatural, tan imposible para hombre alguno, que él dijo, oigan, aquí no hay de más, aquí yo mejor entro y le creo a Dios por lo que Él va a hacer sobrenatural en mí. Amén. Y esa fue la decisión que Él toma. Por eso es que a Abraham se le llama el padre de la fe. Muy bonito. Entonces Abraham entra en lo que Dios estaba haciendo por él. Confió en que Dios lo arreglaría en lugar de tratar de hacerlo solo en su propio esfuerzo. Era tan grande, tan imposible, tan sobrenatural lo que Dios le promete a él para el hombre, para los ojos del hombre, ¿okay? Que él dice, él lo intentó hacer a la manera del hombre, que fue cuando Sara le dice, ve, entra mi esclava Agar y ten un hijo con ella. Y así lo hizo, pero no era la manera de Dios para hacerlo. Era lo imposible de Dios y lo sobrenatural de Dios lo que iba a hacerlo. Y ya él después como que cae en cuenta y dice, ok, ya lo entiendo, Señor. Ahora sí, ya entiendo que no es a mi manera, que no es en mis propias fuerzas. Porque lo que iba a suceder con él y con Sara para que ellos pudieran tener el hijo prometido era algo sobrenatural, que ningún hombre lo hubiera podido llegar a ser posible. Entonces de ahí él cae en cuenta, dice, perdóname Dios, aquí no es con mi fuerza, no es con mi manera, o sea, no es lo que yo quiero, sino a como tú lo quieres. ¿Ok? En los versículos 4 y 5, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En esta otra versión dice así, cuando la gente trabaja gana un salario. Aquí se está refiriendo con respecto al obrar, ¿ok? Cuando la gente trabaja gana un salario. A este salario no se le considera un regalo. Por ejemplo, yo tengo a mi hermano Germán aquí y mi hermano Germán trabaja como conductor de taxi. Ahora, él trabaja y suda para ganarse ¿qué? El dinero, es un salario. ¿Por qué? Porque él lo trabaja. No es por gracia. Él no le trabaja a su jefe por gracia. Su jefe le respeta lo que él gana y luego él paga lo que le corresponde del día. Pero no es por gracia. A él le toca que sudarla y le toca que trabajarla.
Entonces es interesante mirar esto, porque es importante que entendamos este principio. Entonces, la gente trabaja y gana un salario. A ese salario no se le considera un regalo, porque usted lo trabajó duro para ganárselo. La justicia de Dios es un regalo que gratis. Mire lo que dice ese versículo: mas al que no obra, sino que cree, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Yo era ¿qué? Una pecadora, pero ahora yo fui justificada. ¿Por qué? Porque yo creí en la obra de Jesucristo. Entonces, a mí se me es contado, por creer en lo que hizo Jesús por mí, se me es contado por justicia. Igual que con Abraham. Abraham no tuvo que hacer nada, solo le creyó a Dios. Por eso dice que él entró a lo que Dios iba a hacer con él, porque se dio cuenta que para él era imposible como ser humano lograr lo que solamente Dios lograría llegar a ser, que él pudiera tener un hijo. ¿Amén? Y esto es importante que lo entendamos. Vale. Esto es ¿por qué? Por gracia. Por gracia. Y eso fue lo que entendió Abraham. Oiga, mijito, no es por su fuerza, no es por sus obras, no es por su sabiduría humana, es por lo que yo voy a hacer de una manera sobrenatural en ti y en Sara, que tendrás ese hijo. No será por más. Igual que nosotros. No vas a ser justificada, no vas a ser justa, sino sencillamente, oigan bien, es por lo que mi hijo hace en la obra de la cruz del Calvario, que yo te declaro justa, que yo te declaro justificada. No por lo que tú hagas. ¿Amén? Bien, continuamos. Entonces, dice, esto significa, regalo gratis. Nadie puede trabajar para ser justo delante de Dios. Nadie puede trabajar para ser justo delante de Dios o ser justicia de Dios, como les acabo de decir. Esto significa que no nos apoyamos en las obras de la ley para recibir de la justicia de Dios o de ser justos delante de Dios. No es por las obras de la ley. Para ser también inocentes, sin culpa, sin pecado delante de Dios. No es nada de lo que nosotros hagamos o hayamos hecho. Es todo lo que Jesús hizo, ¿dónde? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Amén. Tengámoslo esto muy en cuenta. La justicia de Dios solo puede ser transferida o imputada a nosotros, porque hemos creído que Él no tenía pecado, que Él se hizo pecado por nuestros pecados para que Dios nos diera como regalo su justicia en nosotros. La fe de Jesús fue la que hizo posible que la justicia de Dios fuera transferida a nuestra cuenta. Hágame un favor, Argenis, tráigame la cruz para acá un poquito. Me la deja justo aquí. Bien, entonces mientras tanto continuamos. Ahora, necesitamos entender algo, que cuando Dios le hace una promesa a Abraham, es una promesa. Más para acá. Ok, ahí perfecto. Un poquito más para allá, un poquito más para allá. Ok, perfecto. Que la otra vez me di ahí con la... Ok, bueno. Entonces, miremos a esto. Interesante, ok. La promesa de Dios no es un contrato comercial. Cuando tú haces un contrato comercial con otra persona, ok, esa persona firma y tú también firmas. Hay algo que esa persona tiene que hacer y hay algo que tú tienes que hacer para que se pueda cumplir ese contrato. ¿Correcto? ¿Estoy en lo correcto? ¿Ok? Porque hay una serie de cláusulas, hay una serie de cosas que tú tienes que hacer y que la otra persona tiene que hacer igualmente. Entonces, la promesa que Dios le hace a Abraham no es un contrato donde Abraham tiene que hacer y Dios tiene que hacer. La promesa es sobrenatural. Es imposible de hacer por algún hombre que solamente Dios la podía cumplir. Es muy interesante mirar que cuando Dios le hace la promesa a Abraham en Génesis, en el capítulo 17, si no estoy mal,
¿okay? Él le dice a Abraham que debe de poner el sacrificio, le enseña cómo, le dice cómo, pero el único que entra por la mitad, dice que hubo un horno de fuego, de humo, que entra por la mitad de los dos animales, pero solamente una persona entró. La promesa solamente podía llegar a ser cumplida por Dios y no por el hombre. Y Abraham lo entiende, tanto así que él dice: hey, yo no lo puedo hacer, pero yo creo que tú lo harás y que yo tendré a mi hijo, que yo tendré ese linaje, que yo seré padre de multitudes, porque eso es lo que significa la palabra Abraham, padre de multitudes, padre de naciones. ¿Me están siguiendo, verdad? Es importante que entendamos estas cosas. Bien, entonces, una promesa de Dios no es un contrato comercial. Nosotros tenemos que entender que la promesa de salvación se basa en mi confianza en que Dios hizo las cosas o proveyó la salvación a través de ¿qué? De la cruz, a través de la obra de la cruz. Solo así puedo yo tener el don de la salvación o el regalo de la salvación, a través de esta obra que hizo Jesucristo. Así le pasó a Abraham. Él no podía tener a ese hijo hasta tanto él no se rindiera a entender que no sería por lo que él hiciera, sino por medio de la fe en creer lo que Dios iba a hacer por él. Y así es también con nosotros. Bien, entonces continuamos. Ok, continuamos. Luego en los versículos 17 al 18, y me salté tanto porque en verdad solo quiero hacer algunas referencias con respecto a esta fe de Abraham. Entonces 17 y 18 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, porque eso es lo que significaba el nombre de Abraham, delante de Dios, a quien creyó. Están hablando aquí, Abraham, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y esto lo podemos ver en Génesis, donde se hace la promesa, pero no vamos a estudiar esa parte porque no tenemos el tiempo. Solamente voy a decirlo en la versión que tengo. Dice así, el mismo versículo 17 y 18: llamamos padre a Abraham no porque llamó la atención al vivir como un santo. Ustedes saben que él no fue ningún santo. Él mintió. Él engañó al rey cuando llegó con su esposa, quien era mitad hermana de él, porque ni siquiera, pero no descubrió y no quiso descubrir que era su esposa. Entonces él no era tampoco ningún santo, ¿ok? Pero así y todo, dice la palabra de Dios, sino porque Dios hizo algo de Abraham cuando Abraham no era nadie. No es eso lo que siempre hemos leído en las Escrituras cuando Dios le dice a Abraham: te puse como padre de muchos pueblos, cuando ni siquiera tenía un hijo. Cuando, sabiendo él que ya la esterilidad de Sara era algo palpable, nunca había podido tener un hijo con ella. Y aparte de eso, ya por la edad, ella ya ni siquiera le venía la regla o la menstruación. Entonces lo que iba a hacer Dios con Abraham era algo que solamente Dios podía hacer. Y como dice ese versículo aquí, ¿ok? Como dice ese versículo: quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esto es hermoso. ¿No es eso lo que siempre hemos leído en la Escritura cuando Dios le dice a Abraham: te puse como padre de muchos pueblos? Y esto es tremendo porque Abraham fue nombrado primero padre. Oigan, él fue nombrado padre y luego se convirtió en padre, pero él no era padre cuando le dijeron padre. Cuando Dios lo llama padre, él todavía no era padre, pero él le cree a Dios que va a ser padre. Y por lo que él le creyó a Dios antes de que fuese así,
¿Qué pasó? Se le fue contado por justicia. Y esto es lindo. Entonces, resucitar a los muertos. ¿Quién iba a resucitar la matriz de esta mujer que ya había pasado aún el tiempo de la menstruación y que ella había sido estéril toda su vida? Y un hombre ya de ¿qué? 99 años casi ya. Pero Dios hace lo imposible posible. Donde el hombre no puede hacer cosas, Dios las hace posibles para nosotros. Y esto es lo hermoso de Abraham. Por eso lo llamamos el padre de nuestra fe. Entonces, cuando todo estaba aparentemente perdido, Abraham creyó de todos modos. Decidió vivir no sobre la base de lo que vio que no podía hacer, sino sobre lo que Dios dijo que él haría. Entonces no fue por la base de saber de que ya yo soy viejo, mi esposa es estéril, ya mi esposa dejó de tener la menstruación, ya no va a tener bebés, etcétera, etcétera. Él no le importó eso que estaba viendo y que aún sabía, sino que lo que le importó era lo que Dios dijo que él haría con respecto a lo imposible y a lo sobrenatural, de que él iba a ser padre y luego padre de multitudes. Entonces Abraham no se centró en su impotencia y dijo esto es inútil, sino que al revés. En ese versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él dijo, sí, ya entendí, yo no lo puedo hacer, pero yo creo al que sí lo puede hacer. Cualquier cosa que estés ahora mismo pasando, cualquier cosa que en verdad tú lo veas imposible, oye, para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Hay algo que debemos de hacer como lo hizo también nuestro padre Abraham en la fe. ¿Saben qué? Abraham toma la promesa, abraza la promesa, cree en la promesa, se sumerge en la promesa y llega a ser fuerte en la promesa, creyéndolo que Dios sí era poderoso para hacer lo que había prometido hacer. Entonces, si Dios ha prometido cosas a nosotros, ¿qué tenemos que hacer con las promesas de Dios? Que son sí y amén en Cristo Jesús. Abrázalas, sumérgete en ellas, créelas. Oye, fortalécete en esas promesas, así como hizo Abraham. Él se fortaleció en la promesa. Dice que él no dudó, dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Desde ahora comencemos a glorificar a Dios. Dios me ha dado promesas y muchas promesas. Y en estas enseñanzas que he estado haciendo es tremendo porque estoy entendiendo. Entonces abrazo la promesa, tomo su promesa, me sumerjo en la promesa y le creo a Dios que para mí es imposible. Pero para Él, como lo prometió, no es imposible que Él cumpla lo que me haya prometido. Y esto también es contigo, con los que están viendo este video y con ustedes también los que están aquí conmigo. Dios nos ha hecho promesas. Abre la puerta. Dios ha hecho promesas y necesitamos entender que en el poder de nosotros no podremos llegar a ver promesas que son imposibles y sobrenaturales para solamente Dios hacer. Tenemos que mantenernos firmes, es en la fe, de creer que Dios sí lo hará. Amén. Bien, entonces es importante. Cuando nosotros recibimos a Jesús, necesitamos entender que Dios te llama justo. Oigan bien cómo nos llama Dios: justos, correctos, inocentes delante de Dios. Pero todo esto por la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Todo esto por la obra de la cruz. Y luego por la nueva creación que nos da, por el poder de la resurrección, nos convierte en la justicia de Dios que tenemos en el poder de su
resurrección. ¿Hubiera sido esto posible para nosotros llevar a cabo? Nunca hubiéramos podido tener la justicia de Dios, ni ser llamados justos, ni estar justificados delante de Dios, si no hubiera sido por la perfecta obra que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Para el hombre, o para la fuerza del hombre, o por las obras de la ley, no podríamos nunca ni llegar a ser justificados, ni ser justicia de Dios, ni estar correctos de Dios, ni ser inocentes delante de Dios, ni ser culpables. No culpables delante de Dios, si no hubiera sido por esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Y esto fue lo que Abraham entendió. Por eso, para mí, antes de ir a lo que voy a enseñar más concretamente con respecto a Romanos capítulo 5, los versículos 12, y luego bajamos a ver otros, no lo hubiera podido llegar a entender en la dimensión en que lo entiendo ahora si no hubiera sido por el capítulo 4, en donde tenemos a un hombre que entendió que lo que Dios le había prometido, Él no lo podía hacer, porque era imposible para el hombre. Necesitaba de lo sobrenatural de Dios para que Él pudiera obrar y hacer lo que tenía que hacer, tanto en él como también en ella, para que tuvieran un bebé. Amén. Y esto es hermoso, esto es bien, bien precioso. Entonces, así también nosotros. Solo Dios en su Hijo nos puede hacer justos, darnos su justicia, declarar al culpable no culpable, al condenado inocente. Nosotros debemos creerlo para que ahora se nos cuente por justicia. Nosotros no vivimos en base a lo que hacemos, sino en base a lo que ya en Cristo somos, una nueva creación por el poder de su resurrección. Nosotros vivimos en base a lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. En la cruz, por lo que hizo Dios en Cristo aquí en esta cruz, por lo que hizo Dios en Cristo aquí en esta cruz. En Juan 8:24, ahí pueden abrir sus Biblias. Juan 8:24 dice: por eso les dije que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, morirán en sus pecados. El que no cree que Jesucristo es Dios encarnado, oigan bien, y que por la obra de la cruz hemos sido justificados, hemos venido a llegar a ser justos, inocentes, reconciliados con Dios el Padre, morirán en sus pecados. Morirán en sus pecados. Necesitamos creer que Dios se encarnó, necesitamos creer que el Verbo se hizo carne, que Dios se hizo carne, pero también necesitamos entender que toda la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es lo que ahora nosotros tenemos en Cristo. Se nos fue imputada su justicia para venir a ser justos y para ser justificados en lo que Él hizo por nosotros. Esto significa para llegar a ser inocentes delante de Dios, para no ser condenados, sino estar correctos sin pecado delante de Dios. Sin pecado delante de Dios. Porque así es como nos ve Dios. ¿A través de quién? De su Hijo, el que no tenía pecado. Por eso necesitamos creer que Dios se hizo carne, que Jesús en él no tenía pecado, no había en él pecado. Necesitamos creer en la persistencia del Cristo, pero necesitamos creer que Dios se hizo carne. Por lo tanto, en Jesús no había pecado. Él llevaba la justicia, la vida de Dios. Él era uno con el Padre. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Para qué? Para no morir en nuestros pecados. ¡Wow! Y esto lo entendió Abraham. Porque aún la Biblia nos enseña, el mismo Jesús lo dijo, que Abraham lo había visto. Y Abraham creyó en Jesús. Y por eso, por la fe obtuvo la
salvación. La promesa. Fue a través de la simiente de su Hijo que vino el Salvador. Y esto es tremendo. Bueno, vamos y continuamos. Entonces, vamos un momentico, antes de entrar en Romanos 5, vamos un momentico al último versículo de Romanos 4. Me gusta como lo vi en esta versión. Y lo vamos a leer de la Reina Valera, porque es la que siempre, más o menos siempre nos estamos guiando y es para que las personas entiendan. Y luego lo vamos a leer en la nueva versión. Dice así, entonces 4:25, Romanos 4:25 dice: Jesús fue entregado para ser crucificado. Lo voy a leer primero de la Reina Valera. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, por nuestros pecados. Jesús fue entregado por nuestras desobediencias. Jesús fue entregado a muerte por nuestras rebeldías. Jesús fue entregado a muerte por nuestra incredulidad. Jesús fue entregado a muerte porque éramos pecadores y teníamos una condición de una naturaleza de pecado en nosotros. Entonces dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y luego dice, y resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación, para tu justificación y para mi justificación. ¿Hubiera yo podido ser justificada de otra manera? De pronto podía ser justificada o podría llegar a ser justa por las obras de la ley, por guardar las obras de la ley, por hacer las obras de la ley. No. Solo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Esto es fuerte. Hay gente que no le gusta oír estas cosas. Dice, pero es que no es por las obras de la ley que yo voy a ser justificada. Pero necesitamos hacer esto y eso. No es por las obras de la ley que yo voy a ser justificada. No es por las obras de la ley que yo tengo la salvación. Es por mi fe en Cristo. Obtengo la promesa de la vida eterna. Es por Él, no por lo que yo haga o deje de hacer. Y esto es muy importante. Pero me gusta la manera en cómo lo habla aquí esta versión. Dice, Jesús fue entregado para ser crucificado, muerto y sepultado para el perdón de todos nuestros pecados. Oigan, es de todos nuestros pecados. No se quedó ni un solo pecado sin que en Él o sin que no fuera cargado sobre su cuerpo. Todos los pecados fueron cargados sobre su cuerpo. Todos. Todo lo que usted ha hecho, lo que ha dejado de hacer y lo que hará, todo fue cargado sobre su cuerpo. Y luego dice, y resucitó para demostrar que nos había hecho justos, inocentes, y resucitó para demostrar que nos había hecho justos, inocentes, correctos delante de Dios. Entonces, no solamente hay que creer que Dios se hizo carne, que Jesús es el verbo encarnado, es el Dios encarnado. También necesitamos creer en la obra de la cruz. Pero ¿saben qué? También necesitamos creer en el poder de la resurrección. Hay cristianos que no han entendido el poder de la resurrección para vida. Si Jesús no hubiera resucitado, hubiera sido en vano todo lo que Él hizo. Porque justicia me habla de que Él subió a los cielos y que no lo veríamos más. ¿Me están siguiendo, verdad? Y ahora nosotros creemos en nuestro corazón, ¿para qué? Para justicia. ¿Se nos fue imputada la justicia de Dios ahora en Cristo? Claro que sí. ¿Por cosas que tú haces? No, sino por lo que Él hizo. Y por el poder de la resurrección, ahora en mi corazón yo puedo creer para justicia, que Él fue levantado de los muertos. ¿Sí se dan cuenta que no es por lo que yo haga que soy justa? Que estoy delante de Dios correcta, inocente. Su sangre me emblanquece de todos mis pecados. Su sangre me perdona todos mis pecados. ¿Me están entendiendo? Esa es la única manera. Y así lo entendió Abraham. Era de la única manera. Creerle a Dios. Que lo imposible sería posible. Y que lo sobrenatural vendría
hacer un milagro en ellos. Qué tremendo. Entonces, esta es la ecuación. Su cruz igual a nuestros pecados. Oiga, su cruz igual a nuestros pecados. Su resurrección, o sea, cuando fue levantado de los muertos, nuestra inocencia. O sea, que fuimos hechos justos. Ahora mismo usted está limpio, inocente, emblanquecido delante de Dios el Padre. ¿Por qué? Por el poder de la resurrección, porque Él está arriba con el Padre. Uy, tremendo esto. Ay, Dios mío, qué poderoso. Su resurrección es el comprobante oficial de nuestro perdón de todos nuestros pecados. Dice, pagado, cancelado totalmente. La deuda del pecado que ocasionaba la muerte fue cancelada. Una vez y para siempre. Jesús no va a volver a tener que morir en la cruz. Y una vez y para siempre también nacemos de nuevo. Eso no se puede hacer dos veces. Eso solo se hace una sola vez, porque una sola vez era necesario que Jesús muriera, pero una sola vez era necesario que igualmente Él fuera levantado en el poder de la resurrección. Es una sola vez, no hay para más. Bien, entonces vamos a iniciar con Romanos 5:12, muy interesante. Y aquí esta es la parte, donde vamos a estar mirando. Espero que me miren, sí, yo creo que sí. Ok, entonces vamos a estar mirando, porque vamos a hacer una analogía. No voy a usar de la Biblia, voy a usar una analogía. En los capítulos 5, perdón, en el capítulo 5, sí, en el capítulo 5, en el versículo 12, ya déjenme un momentico, ay, no me quiero, ok, en el versículo 12, no quiero que se me pierda de vista mi imagen allí en el video, ok, entonces, en el capítulo 12, 3, 4 y 5, vale, bien. Entonces esto lo puedo poner aquí, bien. Entonces miremos un momentico. El primer Adán, que es el padre de la humanidad, por el cual vendría todo el linaje de la humanidad, por él es el primer Adán. Y por él acontecen una serie de cosas en la humanidad. Por una sola transgresión, por una sola desobediencia. Y miren lo que dice ese versículo 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Romanos 5:12. Y luego dice, el pecado de Adán introdujo ¿qué? La muerte espiritual. Entonces, ¿qué hizo el pecado de Adán? Un solo pecado, porque es que fue una sola transgresión. La desobediencia de Adán fue una sola. ¿Pero qué conllevó? Que entrara la muerte. Y, el pecado entró y la muerte reinó por uno solo. La desobediencia fue una sola y por eso entró ¿qué? El pecado. Viene la naturaleza caída del hombre o viene la naturaleza de pecado en el hombre. Muy interesante. Y luego dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo ¿qué? La muerte ¿qué? Espiritual. La muerte espiritual. Entonces comienza a reinar ¿qué? La muerte espiritual. ¿En quién? En toda la humanidad. Pero gloria a Dios, porque en Génesis 3:15 vemos que Dios hace una promesa, de la cual ya les he hablado muchas veces. ¿Hay alguien en la puerta? La cual ya también les he hablado muchas veces. Génesis 3:15 era, Dios le dice a la serpiente que la simiente de la mujer, esto es Jesús, el Dios encarnado, oye, vendría a darle el golpe mortal a la cabeza de la simiente de la serpiente. Y así fue como fue. Le dio el golpe mortal. Bien. Entonces, dice también
El resultado del pecado es la muerte espiritual. Tanto el pecado como la muerte tuvieron un impacto general en toda la humanidad. Todos pecaron. Nadie escapó a la tiranía de la naturaleza espiritual de pecado y por lo tanto el pecado reinó ¿para qué? Para muerte. Entonces, por este primer Adán, miren todo lo que le sucede a la humanidad. El pecado entra y la muerte reina. Y esto es a todos. Luego dice, vamos ahora un momentico a Romanos 5:15. Vamos a Romanos 5:15. Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios da. El primer hombre provocó la muerte de muchos con su pecado. Entonces, el primer hombre, la desobediencia de este primer hombre provocó la muerte de muchos en la humanidad. Entra el pecado a la humanidad, reina la muerte por un solo hombre. Por un solo hombre. ¿Vale? Por un solo hombre. Bueno, ahorita vamos a ver lo de Jesús. Vamos a ver primero la parte de lo que se lleva a cabo con el primer Adán, para que luego entonces podamos ver la analogía clara en la parte de lo que Jesús ya hizo por nosotros. ¿Vale? Entonces, cuando leamos los versículos, solamente vamos a leer la parte del primer Adán. No vamos a leer la parte de Cristo, del Adán postrero o del último Adán, sino solamente vamos a mirar la parte del primer Adán. Y mire todo lo que comienza a suceder con el primer Adán. Con el primer Adán vino una sentencia: ¡muerte! El día que comas de ese árbol, moriréis. Así fue de sencillo. ¿Y qué comió? Comió del árbol. ¿Y qué sucedió? La muerte espiritual y luego la muerte también natural. El hombre está sujeto a morir también. En la parte natural, nacemos para morir. ¿Ok? Bien, entonces aquí provocó la muerte de muchos. Sentencia, ¿cuál fue la sentencia? Muerte. ¿Cuál fue el veredicto? Culpable. El juicio y la condenación por una sola ofensa. Una sola ofensa. Todos nosotros condenados y todo el juicio, eran muertos. Ustedes son condenados, ustedes son culpables. Esto es lo que venía del primer Adán. Así era como estaba antes la cosa. No había manera de salvación en el hombre, aunque Dios hace la promesa. De ahí viene todo el linaje de Jesucristo, en que Dios guarda a toda la parte de su línea hasta llegar a Jesucristo. Y eso lo entendemos, eso ya lo he explicado, ya lo he enseñado varias veces. Luego también, por una ofensa reina la muerte. Por una ofensa se condenó ¿qué? A la humanidad. O sea que todos fuimos condenados. La desobediencia presentó a toda la humanidad como ¿qué? Como pecadores. Así éramos, pecadores, condenados, muertos, culpables. Todo eso éramos delante de Dios. Todo eso éramos delante de Dios. Y no había nada que hacer. Porque las obras de la ley no me justifican ni me salvan. Entonces, necesitaba a Cristo. Necesitaba al postrer Adán. Necesitaba al último Adán. Y Abraham lo entiende. Él entiende que nada podría él hacer para llegar a ser padre de multitudes. Solamente creer. Y creyó. Y se le fue contado por justicia. Entonces, aquí, la desobediencia presentó a toda la humanidad como pecadores por el pecado. Se introdujo la ley para resaltar la naturaleza de pecado. Oiga, se introdujo la ley. ¿Para qué se introdujo la ley? ¿Sabe lo que hace la ley mosaica? Te dice, oye, mira lo que tienes. Eres envidiosa, eres avara,
eres idólatra. ¿Qué más te dice? Te dice todo lo que tú realmente eres, pecadora. Eso es lo que hace la ley mosaica, resalta el pecado, te da conocimiento de tu naturaleza de pecado dentro de ti. Y te das cuenta que igualmente la ley no te puede salvar, que había que mandar a alguien inocente, que Dios se tenía que hacer carne. Dios tomó la humanidad para poder salvarnos, para hacerse Él pecador, para tomar todos nuestros pecados en la cruz, porque Él se hizo pecado. ¿En dónde? En la cruz. ¿Qué se llevó en la cruz? Todos nuestros pecados, los suyos, los míos y los de la humanidad entera, aunque la humanidad entera no lo comprenda ahora. Los que no han recibido a Cristo en sus corazones, por el hecho de que ellos no han recibido a Cristo, no significa que sobre ellos también esté ya la ley de vida en Cristo. Óiganme a esto es importante que lo entiendan. Está el veredicto de vida, está el veredicto de justos, aunque ellos no lo entiendan. Claro que ellos lo tienen que entender y recibir en sus corazones para ser inocentes y justos delante de Dios. Bien, entonces, ya me falta un poquito de este lado. Entonces dice, por el pecado se introdujo la ley para resaltar la naturaleza de pecado. Entonces, al final, el pecado reina, el pecado entra y reina la muerte espiritual. ¿Por qué? Por un solo pecado. Todo esto ¿le pasó qué? Al primer Adán. Todo esto le pasó al primer Adán. Pero le pasa al primer Adán, luego Adán viene a ser el padre de la humanidad, igualmente nos pasa a todos los que nacemos de mujer. Todos los seres humanos nacidos de mujer les pasa eso. Entran en esta misma categoría. Culpables, condenados, ¿qué más? Reina la muerte, muertos al pecado, etcétera, etcétera. Y todo esto viene por el primer Adán. Y vamos a mirar entonces ahora a Jesucristo. Voy a ponerlo de esta manera para poder para que puedan verlo en la cámara, en el video que estoy haciendo y lo puedan ver mejor. Entonces, luego viene aquí el segundo Adán, el último Adán, el postrer Adán, el Hijo de Dios, el Cristo, el Dios hecho carne. ¿Pero para qué? Él representa igualmente a la humanidad, pero a una humanidad en un nuevo linaje, en el linaje de Dios, en el espíritu vivificante. El primer Adán vino a ser alma viviente, pero el segundo el último, el postrer, es ¿qué? Espíritu vivificante. Entonces, en Jesús hay un nuevo linaje de Dios, que es de espíritu vivificante. Es una raza del espíritu. Nosotros somos una raza del espíritu, no de la naturaleza de pecado. Somos una raza del espíritu de Dios, del espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. ¿Me siguen? Es bien lindo cuando tú comienzas a entender estas cosas y profundizarla. Wow, te vas a ver totalmente diferente. Te vas a ver totalmente diferente a como eres o a como el enemigo te ha hecho verte. Bien, entonces continuamos. Dice así. No lo voy a leer por los versículos, pero ya ustedes en la Biblia está de lo que son del 15 al 21. O de pronto sí continúe, ok, sí. Entonces, en la primera, la gracia entra, la vida Zoe reina. ¿Qué pasaba en la otra? La muerte entró, el pecado entró, ¿y qué pasó? Y reinó la muerte. Pero aquí es diferente, aquí la gracia entra en la humanidad. La gracia entra en la humanidad. Oiga, y la vida Zoe reina. ¿Qué diferencia, verdad? Bastante. Luego está el otro versículo que es en el 5:16
Y este don que fluye libremente nos imparte mucho más de lo que nos fue dado por medio del que pecó. En este don, oigan bien, en este don la obediencia, el amor provoca que sobreabunde el amor. Y el regalo gratuito de Dios, Entonces, ¿qué es lo que hace que la obediencia de Jesús, el amor que provoca que sobreabunde el amor y el regalo gratuito de Dios? La entrega de Él en la cruz del Calvario hace que ¿qué? Que sobreabunde su gracia. Y todo por un hombre, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, el Cristo, el Adán espiritual, por el cual entra la gracia y la vida de Dios reina. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. En el versículo 17 dice, en el 17 dice, ¿cuánto más podríamos nosotros ahora abrazar la ventaja de reinar en vida con justicia a través de un solo acto de Cristo, quien nos declara inocentes por gracia? ¿Cómo nos declara? La justicia de Dios en Cristo nos declara, oiga, inocentes por gracia. O sea que Dios el Padre no mira nuestros pecados. Si Dios el Padre no mira nuestros pecados, ¿por qué tú vas a mirar los pecados de los otros? ¿O por qué tú vas a echarle en cara los pecados a otra persona? Si Dios ya te los perdonó a ti, ¿por qué tú no se los perdonas a la otra persona? Debemos de perdonar los pecados. No solo entender que hemos sido perdonados, sino que nosotros también debemos de perdonar a los que nos ofenden, a los que nos hacen daño. Amén. Es importante que entendamos, porque es por gracia que nosotros hemos venido a ser salvos. Y luego en el versículo 18 dice, así como el pecado, Jesucristo, la justicia de uno nos hace justos y nos da vida. La justicia de uno nos hace justos, la justicia de uno nos hace inocentes. Un solo acto de pecado expuso a toda la raza humana a condenación, pero un solo acto de perfecta justicia, oigan, de perfecta justicia presenta a todos los hombres libres, absueltos a la vista de Dios. Por el primer Adán, ¿sí? Por el primer Adán fuimos, ¿qué? Pecadores delante de Dios, pero por el segundo nosotros somos justos. Y no podemos decir esa frase que dicen los religiosos. Oigan bien a esta frase: es que somos pecadores salvos por gracia. Yo no veo en ningún lado de la obra de Jesús que me diga que soy una pecadora salva por gracia. Me perdonan. Fui pecadora y fui llamada pecadora en el primer Adán, pero en el segundo Adán soy justa. La justicia vino por gracia, por la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Así que yo les digo, de verdad que miren ese término de pecadores. Cuando usted se refiere a usted misma, usted no tiene por qué decir, es que soy una pecadora salva por gracia. No. Soy una justa salva por gracia, que es otra cosa. Pero en ninguna parte de Romanos 5 y de los versículos que estamos viendo podemos decir que realmente, con referencia a la obra que Jesús hizo, nos llama a nosotros pecadores. Me perdonan, pero yo no veo en ningún lado que en Romanos 5, en toda la analogía que se hace del primer Adán con Cristo Jesús, nos llamen a nosotros en Cristo pecadores. En Adán sí, en él sí somos llamados pecadores, pero no así con el segundo, no así con el último, no así con el Cristo, con el Dios hecho carne. ¿Me están siguiendo?
Entonces, no se llamen pecadores ustedes. Yo no me da risa porque muchas veces alguien me dice, pero yo soy pecador. Y yo digo, en mi corazón digo, pues yo no, porque yo soy llamada justa. No por lo que yo haga, por favor. Entiendan esto, no es por lo que yo haga o por lo que yo deje de hacer, es por la obra de la cruz. Fue por la obra de la cruz que yo ahora soy inocente, justa, sin pecado, sin mancha, sin arruga, delante de Dios el Padre. No es por mí. No es por mí. No es por mí misma. No es por algo que yo haga o deje de hacer. Por favor, es por la obra de Jesús. Amén. Entonces la conclusión tiene que ser bien clara. Por una sola ofensa se condenó a toda la humanidad, pero también por un solo acto de justicia se declara inocente a la misma humanidad. Un solo acto de pecado expuso a toda la raza humana a condenación, pero un solo acto de perfecta justicia presenta a todos los hombres libremente absueltos a la vista de Dios. En el Romanos 5:19 dice: ya entendimos que la desobediencia de Adán abrió la puerta para que toda la humanidad se convirtiera ¿qué? En pecadores, o para que nos llamaran pecadores. Pero dice, la obediencia de un solo hombre abrió la puerta para que muchos fueran perfectamente justos ante Dios, aceptados, reconciliados. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, aquí yo no veo que Jesucristo me llame pecadora. El acto que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario es un acto en donde Él ahora me llama justa, en donde Él ahora me acepta, no por lo que yo hago, sino por lo que su Hijo hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí se dan cuenta la diferencia tan abismal con respecto a lo que hizo el primer Adán, que yo heredé del primer Adán, pero ahora por haber recibido a Jesucristo, lo que ahora yo también recibo de Jesús, solamente porque creo en Él y en la obra de la salvación? Y en el 5:20, muy buena esta frase: no fuimos pecadores por nuestra desobediencia, ni fuimos hechos justos por nuestra obediencia. Vuelvo y lo repito: no fuimos pecadores por nuestra desobediencia, porque no fue nuestra desobediencia la que nos hizo pecadores. ¿Quién nos hizo pecadores? El único acto que llevó a cabo el primer Adán, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Me están siguiendo? Pero luego también dice que ni fui hecha justa por mi obediencia, sino por ¿quién? Fui hecha justa por la obediencia de Jesús. Fui hecha justa por la obediencia de ¿quién? De Jesús, no por la mía. La obediencia de Jesús se me imputa a mi vida ahora para yo ser obediente. ¿Sí me están entendiendo aquí? Para yo ser obediente. La obediencia de Él se me es imputada para yo ahora tener la capacidad de la obediencia a la ley de Cristo. Pero no por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Él hizo. La obediencia de Jesús, no mi obediencia, la obediencia de Jesús, no mi obediencia, la obediencia de Jesús me llevó a ser justa delante de Dios. Y ahora, por esa obediencia que se me es imputada, yo puedo obedecer la ley de Cristo. Ay, muy diferente cuando trabajamos en nuestra propia obra. Muy diferente cuando trabajamos en nuestro propio esfuerzo o en nuestra propia sabiduría, cuando nos apoyamos en nosotros mismos. Ay, Dios mío, no nos apoye en usted misma y en lo que usted hace. Apóyese es todo en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ya para cerrar, en el 5:21 dice:
que la muerte espiritual dio al pecado su plataforma y poder. Esto es de otra versión, desde donde reinar. Pero ahora la gracia, oye bien, la gracia ha tomado soberanía a través de la justicia para presentar una vida libre bajo el señorío de Jesucristo sobre nosotros. La última parte dice, la gracia, dice, la obediencia presenta a toda la humanidad justos. La gracia es sobreabundante. La gracia reina a través de la justicia y nos da vida eterna. ¿Cómo tenemos la vida eterna? No es por las cosas que hagamos, sino es por la obra de Él. Y al creerle a Él, recibo vida eterna. Muy diferente. De ahí lo importante de entender el capítulo 4 de Romanos, que fue lo que enseña al principio. ¿Y por qué a Abraham se le fue contada por justicia? A Abraham se le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque creyó en Dios, en la promesa que Dios le había hecho. Él sabía que él no podía hacer nada en sus posibilidades humanas. Solamente Dios lo podía hacer. Amén. Padre Señor, yo te doy gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, por enseñarnos lo que éramos en el primer Adán. Pero gracias, Señor amado, por lo que ahora somos en el Cristo, en el último Adán. En el último Adán, Señor amado, tu palabra dice, Señor, que nosotros ahora entró la gracia y que ahora la vida tuya es la que reina. Por la obediencia de tu Hijo, el amor provocó que sobreabundara tu amor y el regalo gratuito de Dios. La sentencia que tuvimos ahora en tu Hijo no fue muerte, sino vida eterna. El veredicto, Señor, que tú nos das en Cristo Jesús no es culpable. Ya no somos culpables. El veredicto que tú nos das es perdón y justicia. Y sigue a innumerables, Señor amado, pecados que hemos cometido, porque dice que tú te llevaste todos nuestros pecados y que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Un solo acto de justicia, Señor, y reinamos ahora para vida. Un solo acto de justicia y la humanidad es declarada inocente. Gracias, Señor, porque la obediencia de tu Hijo me presenta delante de ti justa. La obediencia de tu Hijo me presenta justa, inocente, sin culpa, sin condenación, sin pecado delante de mi Padre. Y hoy te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Si allí donde tú estás no has recibido a Cristo, hoy vamos a hacer una oración para que recibas todos los beneficios de esta vida que ahora tenemos en Cristo. Y vamos entonces a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración. Señor Jesús, reconozco que por la obediencia de Cristo, por ser Él el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, recibo el perdón de todos mis pecados. Ya no vengo a ser una pecadora, sino que vengo a ser, en la obra de Jesús, vengo a ser justa delante de Dios mi Padre. Entiendo, Señor, que esto lo recibo hoy por gracia, porque la salvación es por gracia, por lo que tú hiciste en la obra de la cruz. Hoy recibo en mi corazón la justicia de Dios imputada sobre mi vida a través de la obra de Cristo. Hoy sé que todos mis pecados fueron perdonados. Hoy confieso con mi boca que Jesucristo es Dios y lo acepto en mi corazón. Y por esta confesión que hago, creyéndola en mi corazón,
Hoy soy arrancado del mundo de tinieblas. Soy sacado del reino de la muerte y trasladada al reino de vida de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias porque fue la obediencia de un hombre, de Jesucristo, del Mesías, del Cristo, por la cual ahora soy salva, inocente, sin culpa, sin condenación, sin pecado, sin mancha, delante de Dios el Padre. Y todo por la obra de un solo hombre. Gracias, Señor, por el nuevo nacimiento. Gracias por trasladarme de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Y todo esto por un solo hombre, Jesucristo, el Dios hecho carne. Te bendigo, Señor, y te alabo. Si tú hiciste esta oración, quiero decirte que has nacido de nuevo. Si la hiciste de corazón, creyéndola, habiéndola confesado con tu boca. Bueno, hermanos, Dios les bendiga poderosamente y ya nos veremos en el próximo video.